el capítulo 11, porque la semana que viene también haremos referencia a lo que aquí ocurre, pero vamos a leerlo hoy. Segundo de Samuel, capítulo 11, y comenzando en el versículo 1, nos dice allí que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Moab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y David envió mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego que se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Bien. La esencia de la tentación. El otro día decíamos, básicamente, usando como una ilustración la frase de Oscar Wilde, que decía que la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. La mejor manera de librarte de la tentación es caer en ella. Así ya te libras porque ya está, ¿no? Nosotros decíamos que ese evidentemente no es el ideal para nosotros, ¿no? La mejor manera de librarnos de la tentación es resistir a ella, ¿no? Pero él decía esto, ¿no? Y usábamos un texto de Salomón, donde Salomón en Proverbios decía que ¿acaso puede caminar el hombre sobre carbones encendidos sin que se queme sus pies? La respuesta es que no. Si uno camina sobre carbones encendidos, evidentemente te vas a quemar los pies. Y decíamos, cuidado con pensar en que lo que hago no es tan malo, o no afectará a otros, o no me afectará a mí. Claro que sí. Decíamos que la primera víctima del pecado, evidentemente, soy yo. La primera víctima del pecado soy yo, pero no solo yo, sino también los demás. Vemos en la Biblia, a lo largo de muchas historias, donde hubo personas que cedieron a la tentación y pecaron. Y no solamente se perjudicaron ellos, sino que también perjudicaron a los que estaban alrededor de ellos. Bien, esto es un súper resumen de lo del otro día, ¿no? Y hoy seguimos con la introducción a este tema de Santiago capítulo 1. Mirar, nosotros podemos ver el texto de Santiago 1, que quiero que vayamos allí un momento, por favor, acompañarme. Podemos verlo como algo malo y como algo, bueno, desastroso para nuestra vida si es que cedemos a la tentación, ¿no? Es decir, lo que la Biblia nos dice es que ceder a la tentación y al final pecar va a ser un desastre para nosotros y también para los que nos rodean. Bien. Entonces Santiago 1, cuando él habla de la tentación, que cada uno es seducido y tentado por el mal y todo esto, no solamente hay una parte negativa, en el sentido de que ahí Santiago nos está advirtiendo de que tengamos cuidado con nosotros mismos y con la tentación que sale de nuestro propio corazón, eso lo vamos a ver. Sino que Santiago también está intentándonos mostrar otra cara de la moneda, siempre en la tentación. Y yo quiero que en el versículo 16 al 18, es como que Santiago nos está diciendo que aún en la tentación hay otra forma de vivir. Y dice el versículo 16 de Santiago 1, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, ¿cuál es la otra cara de la moneda de la tentación? Vivir disfrutando de que toda buena dádiva es la que viene de Dios. Es decir, a la hora de la tentación, dádiva es un don, un regalo. Bien, o sea que todo regalo viene de Dios, no todos regalos buenos, las cosas buenas de la vida vienen de Dios. Y aún en la tentación, lo que Santiago nos está diciendo es que una de las armas que nosotros tenemos en la tentación es que, bien, tenemos esa tentación de hacer eso, pero también tenemos la oportunidad, digamos, de vivir disfrutando de las cosas buenas que vienen de Dios.
Es decir, yo rechazo eso, digo que no a eso, pero porque me quedo con algo mejor, que es Dios. ¿Me explico con esto? Es decir, hay una tentación, cuidado de ser arrastrado, cuidado que el pecado al final da luz la muerte y va a haber unas consecuencias terribles, pero luego dice, pero no os equivoquéis, hay unas cosas buenas que vienen de Dios y esa es la otra cara de la moneda. Y es muy positivo porque nosotros cuando estamos siendo tentados, normalmente solo hacemos énfasis en eso, en lo negativo que es la tentación, en lo negativo que vamos a hacer o en el paso que podemos dar que es terrible para nosotros, pero es como que Santiago nos está diciendo, bueno, en medio aún de la tentación, fíjate en lo que Dios te puede dar. Fíjate en los regalos, en la paz, en la tranquilidad y en tantas cosas que tú vas a tener si cedes a la tentación. Por eso el versículo 12 que analizaremos exhaustivamente, dice Santiago 1:12, feliz el varón o la varona que soporta la tentación. O sea, el hombre o la mujer que soporta la tentación, que no cede a la tentación, es feliz. ¿Por qué es feliz en el contexto del pasaje? Porque va a disfrutar de todas las buenas dádivas y de todos los dones perfectos que vienen de Dios. ¿Entendéis esto? Vale, porque todo lo que voy a decir hoy va a estar basado en esto. Así que lo habéis captado todos, ¿sí? Bueno. Un escritor puritano, Thomas Watson, decía, Dios no tiene ningún proyecto para nosotros sino hacernos felices. Dios no tiene ningún proyecto para nosotros sino el de hacernos felices. Pero ojo, él lo decía refiriéndose a vivir para Dios en santidad y en obediencia. Cuando uno lee esta frase así suelta, puedes decir, hombre, pues Dios quiere mi felicidad. Todo depende de qué entendamos por felicidad. Para Thomas Watson, la felicidad era ser obediente a Dios, obedecer a Dios. Esa era la felicidad para él. ¿Por qué? Bueno, pues Él no nos engaña. Dios no nos engaña. Porque ahora vamos a ver acerca del pecado cosas y la semana que viene. Pero hay una cosa que tenemos que partir y es que Dios no nos engaña. O sea que esto que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto es el que desciende de Dios, esto es verdad. Podemos estar tranquilos de que Dios no nos está engañando. No nos está privando no nos está diciendo que renunciemos a, no. Él no nos engaña. Vamos a ver que el pecado, sí. Bien. Leamos un versículo que está en Mateo, capítulo 16. Mateo, el capítulo 16, el versículo 25. Allí no vamos a perder mucho tiempo porque, bueno, Mateo 16, 25, dijo Jesús allí, 24, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Bien, ¿qué es lo que quiere decir Jesús? Bueno, hay un problema, ¿no? A la hora de nuestra vida, ¿no? De todo lo que hacemos, el problema es que, como vamos a ver también la semana que viene, después de la caída, buscar la felicidad tiene el potencial de volverse en algo malo. O sea, Adán y Eva, Dios los puso con unos deseos, unos pulsos, un deseo de ser felices, digamos, pero no había el pecado en su vida. Pero cuando el pecado entra en ellos, ahora, cualquier cosa buena que podía venir de Dios se puede convertir en un problema. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Por ejemplo, Dios crea al ser humano, ¿no? Y pone al hombre y a la mujer para que vivan juntos, para que disfruten uno del otro y tengan relaciones sexuales entre ellos. No hay el pecado. Pero después del pecado, eso se puede volver un problema. Y eso tiene un potencial de destruirte. Y destruir a Adán y a Eva de muchas maneras. ¿Estamos entendiendo? ¿Me estoy explicando con esto? O sea, antes del pecado había ciertas cosas que no era problema, pero cuando el pecado entra, cuando la tentación entra, cuando Satanás entra, cuando el hombre cae, hay cosas que pueden ser buenas que Dios ha dado, pero que se convierten en un problema para mí. Potencialmente. Así que, ¿por qué Jesús dice estas palabras?
del que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En el pasaje está el seguir a él, está el que aprovechar al hombre si ganar el mundo y perdiere su alma, etcétera, ¿no? ¿Qué hay? Bueno, hay dos cosas. Primera, puede haber dos cosas. Si buscamos la felicidad antes que a Dios, no obtendremos ninguna. O sea, si yo, siendo aún cristiano, ¿no?, busco la felicidad antes que a Dios, ¿qué va a pasarme? Que ni voy a ser feliz, o sea, ni voy a tener la felicidad, ni voy a tener a Dios tampoco. No voy a tener ninguna de las dos en mi vida. Porque no voy a tener la felicidad porque estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, y no voy a tener a Dios porque por medio de eso que estoy haciendo, estoy perdiendo mi comunión con Él. ¿Sí? O también, si buscamos la felicidad en el mundo, no la encontraremos. Pero si dejamos de buscarla en el mundo y la buscamos en Él, entonces la hallaremos. Que creo que más esto, ¿no? Jesús está diciendo, bueno, si tú buscas la felicidad en el mundo, no la vas a encontrar. O sea, si tú buscas salvar tu vida, pues al final la vas a perder. Pero si tú estás dispuesto a perder tu vida por mi causa, la vas a encontrar. Bien. En este sentido, un escritor que se llama Burr Parkson dijo, el mayor gozo en esta vida es saber que nuestro mayor gozo no está en esta vida. Es genial la frase, ¿no? El mayor gozo en esta vida es saber que nuestro mayor gozo no está en esta vida. Y por eso Jesús también dice esto, ¿no? El que la pierda por causa de mí, la hallará. O cuando dice, todo aquel que no renuncia a casa, hermano, no sé qué, no es digno de mí. Dice, pero aquel que renuncia a esto y a esto y a esto, por mi causa y por la del Evangelio, tendrá todas estas cosas y además la vida eterna. O sea, yo si pongo al Señor en primer lugar, ¿qué pasa? Pues voy a tener las cosas normales de la vida que yo necesito, pero no van a ser potencialmente peligrosas para mí, porque Dios está en primero. Yo voy a tener dinero y voy a tener sustento para vivir tranquilamente, pero el dinero no va a ser un ídolo, un Dios para mí, y por tanto voy a disfrutarlo mejor que si tuviera 10 millones y el dinero fuera mi ídolo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Bien. Por eso este llamado, ¿no? Venir en pos de mí, negarse a sí mismo, tomar su cruz, sígame. Bien. Es decir, un poco lo que diría Agustín, ¿no? También, San Agustín. Los deseos más profundos de mi corazón solo pueden ser satisfechos por Dios. Solo. Hasta que no, mira, si no entendemos esto, la tentación se paseará por nosotros como perico por su casa. O sea, si yo no entiendo que aún mis deseos más profundos se pueden llenar a través de Dios, pues lo voy a llenar con otras cosas. Y ahí está también la tentación. Pero avancemos. Dice el texto en Génesis 4:7, en la nueva versión de las Américas, en la nueva versión, porque hay una nueva también, o sea, la versión de las Américas que ha estado durante muchos años, ahora han hecho una versión nueva. Dice Génesis 4:7 allí, si haces bien, ¿no serás aceptado? Sí. Pero si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Este versículo está en Génesis 4 ya, ¿no? Y nos enseña tanto de esto, ¿no? A lo que está diciendo Dios aquí, ¿no? A Caín es, mira, si tú haces bien, pues vas a ser aceptado. Pero si no, el pecado está ahí, acechándote. Estábamos compartiendo con Loya nuestra palabra, ¿no? Te codicia. Es muy gráfica la palabra, ¿no? El pecado te codicia. No tú al pecado, el pecado a ti. Mira, hay varias cosas que explicar aquí. Primera, la palabra yace a tu puerta, no sé por qué palabra usa exactamente la Reina Valera, pero bueno, está a tu puerta, creo que dice, ¿no? La palabra yacer ahí, la raíz primaria de la palabra es agazaparse. O sea, el pecado está agazapado a la puerta en tu vida. ¿Agazapado qué quiere decir? ¿Ah? ¿Tú lo ves? No. Hombre, si no, pues si no muy torpe será, o sea, si lo ve entonces ya no, pero
Agazapar la idea es que está escondido para que tú no lo veas, pero está ahí aunque tú no lo veas. Bien, otra cosa es puerta. Cuando dice está tu puerta, la raíz primaria de esta palabra es entrar. O sea, lo que está diciendo él es el pecado está agazapándose y entra. Esa es la idea, entrar. Lo que pasa que también por entrada y por implicación, esta es una palabra que se usaba para puerta. Pero la raíz primaria del verbo es entrar. O sea, que es la idea, está agazapado, entrando. Esa es la idea. Si haces bien, serás aceptado, pero si no haces el bien, el pecado está agazapado a la puerta de tu vida, entrando. Porque no te va... Hey, Rubén, ¿puedo entrar? No te va a decir eso. No te va a decir, Manuel, ¿puedo pasar? No. Está agazapado, tú no lo sabes, no lo ves, y está entrando. Sin que tú le permitas, por supuesto. Bueno, al final sí, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos en Santiago 1. Y dominarlo. La palabra dominar significa gobernar también. O sea, la idea es, él lo que quiere es, el pecado quiere gobernarnos, ¿no? Pero nosotros somos el que tenemos que gobernar el pecado. Quiero que leamos un texto también que está en Romanos 6, que es muy bueno este texto y bueno, explica mucho. Yo entiendo, ¿no? El Romanos 6 es un pasaje muy incómodo. Romanos 6 es uno de esos pasajes que lo lees y, en fin, yo no conozco a nadie que entre sus capítulos favoritos de la Biblia esté Romanos 6. No conozco a nadie, porque es un capítulo difícil. Dice, ¿por qué? Mirar. El versículo 10 dice, porque en cuanto Jesús murió, el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus deseos. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Dice versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Recordáis Génesis 4? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, es curioso, ¿no?, que para Pablo el argumento para no pecar es precisamente que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero algunos dicen, bueno, como estamos bajo la ley, o sea, como estamos bajo la gracia, pues no pasa nada, ¿no? Pues Pablo usa el argumento de no permitir que el pecado gobierne nuestras vidas con el argumento de que precisamente estamos bajo la gracia. Es curioso, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿pecaremos? Claro, o sea, lo que está diciendo Pablo, al final Pablo no es tonto, ¿no? Y está diciendo, bueno, a ver si alguien va a entender que lo que yo estoy diciendo es que como ahora estamos bajo la gracia, podemos pecar. ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. Ahí es curioso que el texto griego ahí, la idea de cuando Pablo dice en ninguna manera, es una expresión idiomática en el griego que más o menos sería que perezca esa idea. Esa es la idea, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Pecaremos, pues, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que perezca esa idea, que muera esa idea. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. O sea, lo que está diciendo él es, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. Jesús dijo, ¿no? No se puede servir a dos señores. Bien, pero avancemos. Génesis 3. En Génesis 3 vemos que lo vamos a analizar la semana que viene en sí el texto, pero quiero hacer una introducción en Génesis 3. ¿Por qué el ser humano decide pecar? O sea, ¿por qué Adán y Eva deciden pecar en Génesis 3? A ver, no es muy lógico si te pones a pensarlo. Están en un ambiente ideal, están en el paraíso, están en el Edén, o sea, en el sitio que Dios tenía para ellos, no había pecado, Dios estaba ahí, o sea,
es un poco, lo que ocurre es un poco ridículo, ¿no? Porque tenían todo a favor. ¿Pero por qué pecan? Bueno, pecan, algunos de los autores, sobre todo también los puritanos hablan mucho de esto, que peca, el hombre peca porque cree la mentira de que lo que está eligiendo llenará sus necesidades y le dará más felicidad de la que ya tiene. Porque eso es lo que Satanás le está diciendo a Eva. Ah, con que Dios os ha dicho, no hombre, si lo coméis, ¿qué? Vosotros serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Entendéis lo que le está diciendo? O sea, ellos están pecando porque están eligiendo, porque creen que eligiendo eso van a ser más felices de lo que ya son con Dios. Esa es la lección que ellos están haciendo. Esto tiene dos implicaciones. Primera, peco porque creo una mentira. El pecado siempre es creer una mentira. Entre otras cosas porque el que inventó el pecado, por decirlo de alguna manera, ¿quién es? El padre de la mentira. Bien, ahora, ¿cuál es la mentira? Bueno, mirar, nadie peca pensando que eso lo va a destruir, sino convencido que es lo mejor para él. O sea, nadie peca pensando en que eso que está haciendo lo va a destruir o va a traer unas consecuencias terribles. Exactamente. David, cuando ve a Betsabé, alucina, ¿no? Posiblemente era la más guapa del lugar y sus alrededores. Pues él no piensa en lo que vendrá después. No lo piensa, no lo piensa. Está convencido de que estar con esa chica es lo mejor para él. Ya está. Y ese es el pecado. Nadie peca pensando que lo que voy a hacer, uy, qué horrible lo que voy a hacer. No, nadie. Génesis 3:6 nos dice allí el texto. Vio que el árbol era, fijaros en las palabras, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Ahora, hay una cuestión aquí que es muy interesante de pensar, ¿no? ¿Vosotros creéis que así era el árbol? Bien, aquí el texto nos dice que el árbol era así, ¿no? Bien, ¿vosotros en verdad creéis que el árbol era así? ¿O que fue como ella lo vio? Es una buena pregunta, ¿no? ¿El árbol era así, tan, o era un árbol más allí, al que Dios le dice, mira, ese no toques? Era un árbol más. Cuando se le da la característica, no se le dice, esto es un super árbol, o un mega árbol, o un árbol distinto, o un árbol. No, le dices, de ese árbol no toques. El mismo, exactamente, el mismo, era un árbol, no era distinto. Posiblemente el fruto, no sabemos, pero era un árbol. Ahora, cuando Satanás le dice, mira ese árbol, entonces ella ya lo ve con otros ojos, ya lo ve con otros ojos. Con ojos distorsionados. ¿Por qué los ve con ojos distorsionados? Porque ¿qué le había dicho Dios a ella acerca del árbol? No comas de él. O sea, no comas. Así que Eva, ¿cómo tenía que ver el árbol? O sea, si a ti te dicen, vamos a ver, si estás en un... imagínate que te invita un amigo a una finca y tiene 100 árboles y te dice, mira, este árbol no comas de él porque esto está envenenado, ¿no? Y ahora, ¿cómo verías tú ese árbol? ¿Te acercarías a él? No, ¿verdad? Yo no me acercaría. ¿Comerías un fruto, un trocito de fruto de la que no? No. Pero entonces, ¿por qué a Eva, cuando Dios le dice, mira, ten cuidado, no comas de ese árbol? Eva cuando lo ve dice, era bueno. O sea, cómo se distorsiona, ¿verdad? Las cosas. Y esto tiene mucho que ver por lo que ahora vamos a decir. Hay un autor que dice, ¿por qué un pez libre que nada en libertad decide comer a lombriz? Está por el mar, tranquilo, está en libertad, ¿por qué decide comer a lombriz? Exactamente. Porque está engañado. Ha visto la lombriz y piensa que es apetecible y agradable.
El pez no ve el anzuelo, ve la lombriz. Entonces él ve que es bueno, que es agradable y que es codiciable para comer, pero no ve el anzuelo. Bien. Esto convence al pez de la gran mentira, que eso va a llenar su necesidad, que eso le va a dar de comer, y va a comer y va a vivir. ¿Qué pensó Eva? Que cuando comiera iba a vivir, sus ojos iban a abrir, iba a ser algo que no era ahora y mucho más feliz que ahora. Cuando Dios le había dicho, si comes, morirás. Ridículo, ¿no? Pero vamos a ver cómo este mismo proceso está en nosotros también. Porque nosotros somos Adán y Eva también. Así que cuando el pez responde erróneamente, al comer lo que será mejor para él. Él piensa que eso es lo mejor para él. Y él responde yendo y agarrándolo, cogiéndolo y mordiéndolo. Porque él piensa erróneamente que eso es lo mejor para él. Pues el pecado actúa igual, llevarnos a que pensemos que eso es lo mejor para nosotros en ese momento. Aunque luego nos sintamos mal y nos sintamos una basura, pero en el momento pensamos que eso es lo mejor, porque picamos. Lógicamente, como Rafael nos ha dicho antes, el pez que no ha visto el anzuelo. No ha visto el anzuelo. ¿Eva lo vio? No lo vio. Y lo que promete darle vida, termina ¿qué? Al pez, causándole la muerte. Y lo mismo con Adán y Eva. Cuando comieron, ¿qué pasó? Murieron. Espiritualmente murieron y se separaron de Dios. Bien. Ese es el mismo principio en Santiago 1 que veremos cuando lo analicemos en profundidad. Es el mismo principio. Porque Santiago dice, cada uno es seducido, atraído, arrastrado y al final muerdes. Y cuando muerdes, pecas. Y el pecado da a luz la muerte. Eso dice Santiago. Es el mismo proceso. Yo al final, atraído por mi propio deseo, lo hago. Y cuando lo hago me doy cuenta que eso que yo pensaba que iba a ser bueno para mí, resulta que es un desastre. Resulta que es un desastre para mí. Ahí os puse eso, yo sé que os molesta en la vista, pero no veáis. ¿Veis algo ahí en esa foto o no? ¿Qué? No todos lo ven, ¿no? Sí, todos lo veis, pero bueno, no me venéis mucho para ahí porque sé que es... Bueno, el engaño, un puritano dice, el engaño del pecado en la mente es presentar cosas y que su verdadera naturaleza y consecuencias permanezcan escondidas al alma. ¿Cuál es la naturaleza del engaño del pecado? El pecado te ofrece cosas, que esas cosas, la verdadera naturaleza y consecuencias que eso te puede traer, permanezcan escondidas a ti y a mí. Ese es el engaño del pecado. Esas consecuencias que me va a traer, en ese momento permanecen escondidas para mí. Luego no, pero en el momento sí. ¿Entendéis esta frase? ¿Sí? ¿Se entiende la frase? El gran fraude del pecado es hacernos creer que estamos eligiendo vida, cuando en realidad elegimos nuestro propio mal. Ese es el fraude del pecado. Cuando yo pienso que estoy eligiendo vida, cuando en realidad estoy eligiendo mi propio mal. Esto hay una frase que es famosa que dice que el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfruta ahora y paga después. Disfruta ahora y paga después. Y el pecado es así. O sea, el gran fraude es que yo pienso que estoy haciendo algo bueno, pero al final estoy perjudicándome. Proverbios 8:36 en la Nueva Versión Internacional dice, Dios dice, quien me rechaza se perjudica a sí mismo y quien me aborrece ama la muerte. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. ¿Recordáis lo que dijimos al principio? ¿Quién es la primera víctima del pecado? Yo mismo. Pues Dios dice aquí, Salomón, quien me rechaza se perjudica a sí mismo.
Y quien me aborrece, pues a mala muerte. A más claro agua, ¿no? Más claro agua que este versículo. Richard Baxter dice, la voluntad nunca desea el mal como mal, sino como aparente bien. ¿Eh? O sea, cuando tú decides hacer algo, es muy raro que lo veas como mal, como un mal terrible, sino que lo veas como un aparente bien o como un mal menor. Lo que decíamos la semana al principio, ¿no? Bueno, uno de los engaños del pecado es pensar que lo que estoy haciendo no es tan malo. Bueno, a fin de cuentas, los hay peores que yo, ¿no? Yo estoy haciendo esto, pero pues, fulanito, menganita, pues, al lado de ellos soy un santo, ¿no? Estamos entendiendo que lo que es lo nuestro no es tan malo. Pero, dice él, la voluntad nunca desea el mal como mal, sino como aparente bien. La semana que viene vamos a hablar un poco del papel que juega la mente en el pecado, ¿no? La mente. Porque, por ejemplo, Núñez, él comenta que cuando nosotros hablamos del pecado tenemos que hacer diferencia entre la anatomía del pecado y la fisiología del pecado. O sea, la anatomía del pecado es que el pecado mora en nosotros. Por ejemplo, la anatomía del corazón. Tú tienes un músculo aquí que se llama corazón y esa es tu anatomía. Anatómicamente es parte de ti el corazón. Pero otra cosa es la fisiología. ¿Y la fisiología qué es? Cómo funciona ese órgano. Bien, así que la semana que viene vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De que es verdad que el pecado está en nosotros, mora en nosotros. Pero hay una fisiología del pecado, o sea, cómo funciona el pecado. Y el hecho de que el pecado more en mí, el hecho de que anatómicamente sea parte de mí, no quiere decir que fisiológicamente, o sea, que en el funcionamiento yo tenga que pecar. Son dos cosas distintas, la anatomía y la fisiología. Pero eso lo veremos la semana que viene. Toda tentación al final es una oferta. La clave es decidir en quién vamos a confiar. Eva, ¿en quién confió? No, en Dios no. Dios le dijo, esto no lo hagas. Y Adán le dijo, bueno, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Y al final fue una oferta. Y ella eligió. Y yo cada vez que tengo una tentación, es una elección que hago. Si confío en Dios, en el sentido de que eso me va a perjudicar y de que me va a venir bien en mi vida y voy a ser feliz diciendo no, o si cedo ante eso. Esa es la clave. Nuestro problema es que no creemos muchas veces que Dios quiere y puede satisfacernos y nos volvemos nuestros propios amos. O sea, al final yo soy el que decido lo que quiero hacer. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos un dueño, que es el Señor, ¿no? Y eso es clave. O sea, no creer, no confiar en que el Señor quiere y puede satisfacernos. Y pensar que otras cosas no pueden, por ejemplo, ¿no? Pues hablando de jóvenes y no tan jóvenes muchas veces, ¿no? A lo mejor gente que nace en la iglesia y tal, y luego llega a una edad, pues muchos a veces, ¿qué es lo que dicen? ¿No? Bueno, ¿me estaré perdiendo algo? Y al final es eso, ¿no? Es yo confío en que donde estoy y lo que hago y quién soy es lo mejor o no. Esa es la lucha también. Es la lucha que tenemos todos con el pecado. Segunda implicación, peco sustituyendo a Dios. El pecado al final es una sustitución de Dios. En Jeremías 2:13 dice, pues mi pueblo ha cometido dos males. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás retienen el agua. Mirad, algunos de aquí, algunos que estamos aquí, lamentablemente en esto tenemos un máster. Un máster en lo que es estar lejos del Señor e intentar llenar tu vida con lo que sea y darte cuenta que es un saco roto. Que da igual lo que eches, da igual cómo lo eches, siempre te vas a sentir vacío.
Y por eso Dios dice aquí, es que estos son dos males que mi pueblo ha cometido. Es que no solamente me ha dejado a mí, sino que se ha ido detrás de aquello que no le satisface. Bien, es un reflejo de lo que pasó en Edén también. El rechazar a Dios y reemplazarlo por una alternativa. Rechazar a Dios y reemplazarlo por una alternativa. Porque esto es como decirle a Dios, yo decido amarme mejor de lo que tú me amas. Al final es así. O sea, Dios me dice, no hagas esto, y yo lo hago. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, yo sé muy bien cómo tengo que ser feliz, y tú no te enteras. Implícitamente se lo estoy diciendo. A lo mejor no en palabras, pero a través de mis actos sí. Porque Dios me está diciendo que no, y yo decido hacerlo. Estoy diciendo, bueno, yo en ser feliz, Señor, ¿tú me vas a enseñar a mí cómo ser feliz? Pues la esencia del pecado es la independencia de Dios. Esa es la esencia del pecado. La independencia de Dios, no es otra. Transformarnos en nuestro propio Dios al intentar controlar lo que a nuestro criterio nos dará felicidad. ¿Y qué pasa después? Como decíamos el domingo, ¿no? Pues, y el martes también lo decíamos, el martes y el domingo. Luego me siento mal, ¿no? Y voy y me arrepiento. Voy y le pido perdón al Señor. Pero sentirse mal o el remordimiento no es arrepentimiento. Remordimiento porque es, me siento mal, pero yo lo voy a hacer mañana otra vez. Ese es remordimiento. Arrepentimiento es, Señor, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Es muy distinto, muy distinto. Bien. Bueno, esto es grave porque reemplazar a Dios, la Biblia lo define como idolatría. Al final, el pecado es idolatría. O sea, no solamente pecados en sí, o sea, cosas que tú hagas son idolatría, sino el pecado en sí mismo es idolatría también. Porque tú estás poniendo eso, o yo, nosotros estaríamos poniendo eso por encima de Dios. Y un ídolo que es todo aquello que se pone en el lugar de Dios. Dios nos ha creado para encontrar la felicidad en Él, para encontrar placer en Él, y pecar es un reemplazo al final, es una negación de Dios. Es una negación de Dios. Mirad lo que dice en cuanto a la idolatría, y lo que es la tentación, ¿no? de la idolatría, porque, claro, nosotros la idolatría nos viene a la mente la Virgen de no sé qué, ¿no? Eso es lo que nos viene a la mente, pero un ídolo, insisto, estamos diciendo que es cualquier cosa que sustituye a Dios o que desagrada a Dios, ¿no? Entonces John Piper, por ejemplo, he quitado aquí un trocito de uno de sus libros, y él explica muy bien, por ejemplo, ciertos pecados de la idolatría y explica muy bien lo que son, ¿no? Mirad, dice, la lujuria es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros propios planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la vergüenza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. Por eso lo que John Piper está diciendo es que el pecado de la idolatría no, que es alejarnos de Dios. La tentación que es alejarnos de Dios, el pecado que es alejarnos de Dios. Y él explica estas cosas y otras que están muy bien, ¿no? Porque al final, si veis, es lo mismo de Jeremías. Me han dejado a mí dos males. Me han dejado a mí y han cavado para sí cisternas de agua que están rotas, que no retienen el agua. Así que, por ejemplo, pues el último, el orgullo, es alejarme de Dios y buscar la satisfacción en mí mismo. Así que la idolatría, ¿qué es? Podemos decir, estar convencidos de que necesitamos tener algo más que Dios para ser felices. Eso sería una definición buena de idolatría, ¿no? Estar convencido de que necesito tener algo más que Dios para ser feliz.
también transformar un deseo o necesidad en un Dios. Yo puedo hacer prácticamente de cualquier cosa un Dios. Pues, ¿cuál es la persona que yo más quiero? Aparte de Dios. ¿Qué pensáis? Yo digo. ¿Tú cuál crees que es la persona que yo quiero más además de Dios? Bueno, después de yo. Está bien tirado, Manuel, bien. Porque al final no queremos más nosotros, pero ese es otro tema. Pues a Loida, ¿no? Después de Dios, la persona que quiero más es a Loida, ¿no? Pero aún de Loida yo puedo hacer un Dios. Aún de lo que más quiero y de lo que tendría que ser bueno, pues al final eso lo puedo sustituir y hacer un Dios. Eso es a lo que me refiero. Nuestro objetivo debe ser cortar la raíz del pecado, no simplemente los frutos visibles o las consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros entendemos lo que es rechazar la tentación como en el momento en el que soy tentado decir no. Así solemos entender la rechazar la tentación, ¿no? En el momento que soy tentado decir no. Eso no llega. Porque, por ejemplo, Jesús, dijimos las palabras el otro día, Jesús no dijo, en el momento en que seáis tentados, velad y orad. Sino dijo, velad y orad para que no seáis tentados. Entonces, ¿cuál es uno de los mejores remedios para la tentación? Es la oración, velad y orad. O sea, el problema que tengo, que yo sé cuál es, evidentemente, que me está tentando, tengo que cortarlo de raíz. Antes de que aparezca, o para que no aparezca. No cuando aparece. Si te fijas, de una manera muy sutil, el texto que leímos de segundo de Samuel nos dice, ¿no?, que David miró a Betsabé y pecó con ella, etc. Pero primero te da un dato fundamental, un dato muy hilando muy fino, pero te está diciendo mucho. Te está diciendo, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, ¿qué pasó? David se quedó en casa. Y ese fue el comienzo de todo. Luego después, cuando vio a Betsabé, ya nada. Si él hubiese ido a la guerra como tenía que ir, ¿qué? No hubiese visto a Betsabé. Y no hubiese pasado nada. Vamos a ver en la semana que viene con Adán, como también pasó lo mismo, con Saúl pasó lo mismo, con David pasó lo mismo y con otros. Así que nuestro objetivo con la tentación siempre debe ser cortar la raíz. Y la raíz es luchar preventivamente con aquello que nos está haciendo daño o nos puede hacer daño. No decir, bueno, habrá cosas que no podamos cortar de raíz. Por ejemplo, José, él no tenía ni idea que de repente la mujer de Potifar le iba a decir que se acostara con él. José no tenía ni idea, eso no lo podía anticipar José. Así que cuando ocurrió, ¿qué hizo? Pues corrió, se fue por patas, ¿no? Y habrá momentos en que habrá tentaciones y cosas que nos surjan que no podamos cortar de raíz, pues ahí, pies para que os quiero, ¿no? Cochino el último. Pero la idea es, en cuanto a la tentación, cortar la raíz. Por eso Santiago nos va a decir que ¿cuál es el problema del pecado? Es que cada uno es tentado cuando de su propio deseo. ¿Dónde empieza todo? En el deseo. Luego ya son ciertos pasos, pero empieza en el deseo. ¿Qué tengo que cortar yo? Ese deseo. Tim Chester dice, el pecado surge cuando deseamos algo por encima de nuestro deseo de Dios. El pecado se vence con el proceso contrario, deseando a Dios más que cualquier cosa. Fácil, ¿no? No es fácil. Pero es verdad, porque al final el pecado cuando surge, cuando deseamos algo por encima del Señor en nuestra vida. Bien, pues luchar contra eso sería intentar
que desear a Dios más que otras cosas, o más que cualquier cosa. Cuando a Jesús le piden que resuma la ley era, en el Antiguo Testamento la ley era cómo acercarte a Dios y cómo tener una relación con Dios correcta. Y Jesús dice, primero, amarás a Dios. Primero. Este es el más grande mandamiento, el primero. Luego después habrá el 2, el 3, el 4 o el 750, pero el primero es este, y el primero y el más grande es este. Dice, termino con esto ya, dice Chester, a este proceso, o sea, al proceso de desear a Dios más que a cualquier cosa, dice él, la Biblia le llama arrepentimiento. Su significado, o sea, el significado de arrepentimiento es darse la vuelta, y en este caso supone dar la espalda a los deseos idólatras para volverse a Dios. O sea, tú estás caminando hacia algo, ¿no? Que te está trayendo y que te está trayendo por donde quiere, ¿no? El arrepentimiento es no solamente que yo me vuelvo a Dios, ¿entendéis lo que quiere decir Chester? No solamente que yo me vuelvo a Dios, eso no llega, sino a eso que me perjudica, darle la espalda. ¿Recordáis cómo Pablo describe la conversión de los tesalonicenses? Como dice, cómo él da gracias a Dios porque todos cuentan cómo os habéis convertido de los ídolos para volveros al Dios vivo y verdadero. O sea, los tesalonicenses no solamente se volvieron a Dios, sino que todo lo que antes tenían lo dejaron atrás y ya no formaba parte de sus vidas. Al final esa es la única forma de luchar contra la tentación y de vencer la tentación y el pecado. Porque mirar, el pecado, dijimos, es un profesional. Es un profesional, tiene dos o tres doctorados. Y tú ni yo no podemos luchar contra el pecado. La Biblia no dice que nosotros, no dice que en un sentido no podemos luchar contra el pecado. Lo que tenemos que hacernos es volvernos a Dios, amarle, orar, etcétera. Pero si no, no se puede luchar contra el pecado. ¿Por qué? Lo vamos a ver posiblemente la semana que viene. Porque Pablo nos dice en Romanos 7 que el pecado mora en nosotros. Y eso es lo que yo decía antes. Cuando dice Pablo que el pecado mora en nosotros es la anatomía del pecado. O sea, el pecado está en nosotros, es parte de nosotros. Pero luego él hace una confesión brutal, Pablo no está haciendo una concesión, sino que está haciendo una confesión. Cuando Pablo dice, al final el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Bien, él no está haciendo una concesión, está haciendo una confesión. Lo que está diciendo es que eso que él hace está mal. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, bueno, no pasa nada, hombre, si al final a todos nos pasa esto. No, Pablo en un ataque de sinceridad y de humildad tremendo dice, mira, el pecado vive en nosotros. Pero el problema no solamente es que eso viva, o sea, que sea parte de nuestra anatomía, sino que lo que nosotros tenemos que luchar es que no sea parte de nuestra fisiología. Porque él dice, porque al final el mal que no quiero, eso hago. Claro, si el problema no solamente es que está en mí, sino que yo lo hago. Por eso yo digo que no es una concesión la que Pablo está haciendo, sino una confesión. O sea, Pablo no está diciendo, mira, hazlo porque al final mora en ti. Por favor, si entendemos eso, estamos torciendo las cosas, me parece. No. Pablo está advirtiéndonos de un peligro, ¿no? El peligro es que algo que yo no quiero hacer, lo termine haciendo. ¿Y por qué sabemos que no es una concesión, sino que es una confesión? Por lo que él dice después. ¿Qué dice después de esas palabras Pablo? Miserable de mí. Ya no dice, pobrecito de mí. Que ver que el pecado está en mí y lo voy a llevar hasta el... No, está diciendo, miserable, soy miserable.
Soy un miserable. ¿Y en qué contexto está ser un miserable? En hacer lo que no quiero. Y esa es la miseria del pecado, que nos lleve a nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Ese es el problema del pecado para nosotros, que el pecado nos lleve a hacer lo que en un sentido no queremos. Y cuando lo hacemos, ¿qué somos? Pues unos miserables. Unos miserables. Y solo la gracia de Dios y la misericordia de Dios nos puede levantar, restaurar y ayudarnos a caminar y a seguir adelante. Solo. Bien, ¿alguna pregunta tenéis?